Transcurrida la Revolución Gloriosa y cancelada la idea de generación de leyes y reyes por designio divino, el gobierno monárquico clásico queda atrás, dando paso al nacimiento de la monarquía constitucional, en la cual siguen gobernando los reyes, pero dentro de un sistema normativo delimitado y tienen que actuar con las instituciones. La historia del Parlamento inglés empieza en el siglo XVIII. En 1714 sube al poder un Hanover. Se consolida el principio de la separación de poderes en un ente económico y un ente jurídico, lo que proporcionará el Government by Influence, la legalidad del poder bajo la influencia principalmente financiera. Para el momento se dividen en los Whigs y los Tories. Empezaremos la historia en el gobierno de Guillermo III. Guillermo sube al poder y decide dividir equitativamente por la mitad el poder entre los Tories y los Whigs. Pero esto no funciona, así que decide dejar a los Whigs el poder, de la mano con el Lord del Tesoro John Somers. Este equipo se llamará el Junto. Posteriormente, la reina Ana tampoco está de acuerdo con que se desiguale la balanza. Así, divide nuevamente de manera equitativa los poderes entre Tories y Whigs, pero no funciona y esta vez deja a los Tories en el poder. Siguiendo, asciende Jorge I y Jorge II, quienes eran germanos y por esto no les importaba qué pasara en Inglaterra. Por ello ponen un ministro, el cual proporciona circunstancias óptimas para que se desarrolle la Constitución. En cuarto lugar, encontramos el gobierno de Jorge III. Él quiere recuperar el poder de la corona, pero parece que es muy tarde. Inglaterra se encuentra dividido el poder en Parlamento, Consejo Privado y el primero, que para el momento es Robert Walpole. Este es elegido por la mayoría en la Cámara de Comunes, pero también puede ser destituido por ellos, por medio de la moción de censura. Posteriormente, en el gobierno de Guillermo IV, de la mano con el primer ministro del equipo Tory, William Pitt, se desarrolla lo que se llamaría Representation of the People Act, que surgió después de la Revolución Industrial, exigiendo el reconocimiento de los derechos políticos. Así, en primera medida se reconoce el voto para el hombre con propiedad raíz. Siguiendo, William Galton amplía la votación a la mayoría de la comunidad rural. Siguiendo, David Lloyd deja votar a hombres mayores de 21 y mujeres mayores de 30. Finalmente, Stanley Baldwin dijo que las mujeres mayores de 21 también podrían votar. En la actualidad, el gobierno británico se basa en una monarquía constitucional. Esta está conformada por 3 órganos del poder: la corona, el gabinete y el parlamento. La corona es el símbolo del poder ejecutivo supremo, es entregada al respectivo monarca. Sin embargo, sus funciones son ejercidas por ministros que responden ante el Parlamento. Sus funciones se centran en convocar, prorrogar y disolver las sesiones del Parlamento, aplicar el perdón o demostrar clemencia a los condenados, dar los honores y nombramientos a personal del gobierno, usualmente sugerido por el primer ministro, manejar los aspectos de la política exterior y demás. Actualmente la monarca del país es Isabel de Windsor, denominada como Isabel II, quien el pasado 16 de febrero cumplió 69 años en el poder, siendo la monarca británica más longeva en la historia. Su heredero sería su primogénito, el príncipe Carlos, de 71 años de edad, aunque se prevé que tal vez nunca gobernará debido a su avanzada edad. Sin embargo, cuenta con varias funciones y poco a poco se le ha ido delegando el trono. En todo caso, el más posible sucesor de la reina sería el príncipe Guillermo, quien ha tomado las riendas de la Casa Real desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el gabinete es el cuerpo de ministros de mayor jerarquía en el gobierno del Reino Unido, nombrados por el primer ministro y con consentimiento de la corona. Actualmente el primer ministro es el político y periodista británico Boris Johnson, quien asumió el cargo desde el 24 de julio de 2019.
Previamente había sido alcalde de Londres por 8 años, desde el 2008 hasta el 2016, y fue una de las figuras más reconocidas a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se postuló para líder del Partido Conservador en 2019, ganando dichas elecciones y colocando al partido dentro del Parlamento con una votación general del 43,6%, siendo la más alta para cualquier partido político desde 1979. En su mayoría, el gabinete se conforma por el canciller de Hacienda, secretarios de Estado para la Salud, Transporte, Trabajo, Empresa y demás. Actualmente el Parlamento británico se conforma por 1.464 diputados, 650 de la Cámara Baja o Cámara de los Comunes y 814 de la Cámara Alta o Cámara de los Lores, quienes se encargan del poder legislativo. En la actualidad, el poder legislativo está representado por el Parlamento, el cual, como se explicó anteriormente, se basa en un sistema bicameral, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Inicialmente, la Cámara de los Lores está conformada por un número variable de miembros. En la actualidad son 781. Los miembros de esta Cámara pueden ser temporales o espirituales. Por su parte, los temporales son o nombrados por el monarca con asesoramiento del primer ministro o de carácter hereditario. Y los espirituales, que pueden ser máximo 26, son eclesiásticos, 24 obispos y los arzobispos de Canterbury y de York. Esta Cámara cumple funciones de Cámara Alta. Por otro lado, la Cámara de los Comunes se compone por 650 miembros, quienes son elegidos por los ciudadanos mayores de edad. Son elegidos por mayoría electiva o first past the post. Cumple funciones de Cámara Baja. Siendo la unión de 4 países, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, está dividida en 650 distritos electorales. Cada distrito elige un diputado. Luego de la votación en Westminster se determina el resultado final. El líder del partido con mayoría de votos es quien queda en el cargo de primer ministro. La Cámara de Reino Unido tiene forma rectangular. En ambos lados hay unas filas paralelas de asientos que confluyen hasta el speaker. Junto al speaker se encuentra la mesa de la Cámara, así como los letrados y ayudantes del mismo. Tanto los líderes del gobierno como de la oposición, llamada leal oposición de su majestad, hablan desde cada uno de los lados de la mesa, los demás diputados desde sus escaños. En la actualidad, con respecto a la Cámara de los Lores, la líder del gobierno es Lady Natalie Evans, mientras que la líder de la oposición es Lady Angela Smith. Por parte de la Cámara de los Comunes, el presidente es Sir Boris Johnson y el líder de la oposición Sir Keir Starmer. El speaker actual de la Cámara de los Lores es Sir Norman Focul y de la Cámara de los Comunes Lindsay Hall. La función del speaker es presidir la Cámara con imparcialidad. Asimismo, es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas y costumbres que regulan los debates. Funciones del Parlamento británico. Función representativa. La Cámara de los Lores en absoluto es representativa desde el punto de vista de la representación democrática. Este es el principal motivo por el que se intenta reformar o suprimir. Sin embargo, la Cámara de los Comunes, al ser elegida con participación del pueblo y de forma democrática, sí tiene función representativa. Función legislativa. El Parlamento es el encargado de promulgar leyes para los 4 países del Reino Unido. Por su parte, la Cámara de los Lores tiene la facultad de emitir enmiendas o modificaciones a los proyectos de ley de la Cámara de los Comunes, pero esta última tiene la facultad de rechazar dichas modificaciones. Función de control del gobierno. Bagehot afirmaba que el Parlamento era el gran jurado de la nación. El control consiste normalmente en cuestionamiento, debate e investigación.